Sin duda de la semana, la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Sabemos que ya se encuentra en Washington, como le reportábamos hace unos minutos, para el encuentro con Donald Trump. Y bueno, la pregunta es, pues, si la presencia del gobierno mexicano, del presidente de México, es correcta en ese momento, en plena campaña de los Estados Unidos. ¿Qué efectos va a tener para la relación binacional, para nuestro país? Y para debatir el tema, les saludo vía remota, como ya se ha vuelto costumbre en estos tiempos de pandemia, a Paula Sofía Vázquez, a quien me da mucho gusto saludar. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, camaradas. Hola, Carlos Bravo, qué gusto, Carlos. Igualmente, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para Paula, para Gibran. Gibran, ¿cómo te va? Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Mario, compañeros, ¿cómo están? Bueno, pues arrancamos, si les parece, y yo quisiera poner una pregunta un poco para arrancar la discusión. A mí me queda claro cuáles son las ganancias del presidente Trump, que está en campaña, que en política exterior no le ha ido muy bien y que con México puede presumir por lo menos la renegociación del TLC, ahora el TMEC, y puede presumir temas de política migratoria. Pero ¿qué gana el presidente López Obrador y qué gana México en esta visita? Si quieres, Carlos, comenzamos ahora contigo. Ok, Mario, pues fíjate que yo creo que ese es justo como la pieza que nos está faltando para entender bien la racionalidad de esta visita. Es perfectamente factible que el presidente López Obrador decida que de alguna manera es hora de devolverle el favor a Trump por el asunto, digamos, cuando nos echó la mano con lo de la OPEP Plus o con lo de los ventiladores, ¿no? Pero sí hay, digamos, por lo menos para mí en toda la discusión que he seguido muy exhaustivamente, siempre falta el, bueno, pero México, ¿qué va a ganar? Parece ser una visita de poco rédito, pero mucho riesgo. Se ha hablado mucho de que, bueno, o sea, que hay que ponderar la importancia que tiene el nuevo tratado para la economía mexicana, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y la importancia que esto puede tener para tratar de reactivar la economía después de la pandemia. Y eso sin duda es cierto. Lo que no queda claro es por qué la visita, porque esto lo hacemos de alguna manera condicional a la visita. Porque, bueno, que el presidente López Obrador vaya a Estados Unidos, que se reúnan grandes empresarios estadounidenses y mexicanos, ¿cuál es el mecanismo en función del cual eso se traduce en mayor inversión o en mayor crecimiento de la economía? Pues simple y sencillamente no queda claro. Sobre todo, además, digamos, uno incluso puede suponer que las reuniones que haya en esta visita pueden crear algún tipo de buena voluntad, de arropamiento político, de todas estas cosas que sí pueden ocurrir. Pero si en México no hay un clima favorable a la inversión, pues nada de eso realmente va a despegar, ¿no? Hay una suerte ahí como de mensaje cruzado, por un lado con la visita, reunirse, llevar empresarios, tratar de impulsar como nuevos acuerdos, nueva inversión, pero si eso no se ve reflejado en las políticas que hay en México, en el clima de inversión, pues difícilmente va a rendir frutos. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al presidente López Obrador en una visita, como decía, de tan poco rédito y tanto riesgo, es que sea algo irrelevante, que no haya ninguna escena en la que Trump trate de comprometerlo, de humillarlo, ¿no? Yo creo que si eso no pasa, podemos darnos por bien servidos. Que mira, no deja de ser interesante que la expectativa, por lo menos que tú tienes y que yo compartiría, es baja en ese sentido. Digamos, si no hay buena nota para el gobierno mexicano, porque no se espera mucho más que eso. A ver, Gibran, cuéntanos, tú cómo estás leyendo, primero el sentido de la visita y las posibles ganancias para México y para el gobierno mexicano. Bueno, lo primero que se gana es normalidad política. Todo el mundo auguraba una relación tirante, digamos, con mucho fuego de artificio, con mucho espectáculo y mucha confrontación pública de dos presidentes. Todo el mundo esperaba eso al principio del gobierno de López Obrador, y lo que se ha tenido es un acercamiento distinto, prudente, pragmático. Desde luego es una relación que tenemos que tener permanentemente, y por eso todos los presidentes, por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari, ven muchas veces a sus homólogos estadounidenses. Salinas 8 veces, Cedillo 7, Fox 13, Calderón 10, Enrique Peña Nieto 8 veces. Es decir, es algo normal
que acaso estamos evaluando bajo otro tamiz, porque evaluamos a cada uno de los presidentes de México y de Estados Unidos como personajes anormales de los que se esperaría otra cosa. Bueno, pero y yo te agregaría una cosa ahí, Gibran, nada más, porque es la primera salida del presidente López Obrador del país, lo cual le agrega esta expectativa adicional, ¿no? Sí, claro, es la primera salida, pero eso yo diría también, tratándose de nuestra relación más importante, es otra cosa normal. Sí. No es el primer presidente que tiene su primer salida a Estados Unidos. Ahora, creo que hay un beneficio político mutuo. El presidente López Obrador y Donald Trump quieren desacreditar de alguna manera a sus antecesores y a la política de antaño. Cada uno desde una posición ideológica muy distinta está intentando generar esa ruptura. Y no es la casualidad, sino es la historia, que tanto Obama cuanto Calderón forjaron una relación bilateral que tiene implicaciones obscuras que han salido de los dos lados de la frontera y cuyo punto de encuentro seguramente es, primero, el más obvio, Genaro García Luna, pero es toda la estrategia. Hay puntos como la Operación Rápido y Furioso, donde Estados Unidos no ha contestado la nota diplomática y donde hay también alguna expectativa de lo que podría ganar el gobierno de México y el pueblo de México, esto es ganar verdad. Y por otra parte, a Trump esto le sirve también para desautorizar a quien se había erigido, digamos, como el campeón de la política liberal, y a los demócratas, que es Obama. Creo, además, que tiene beneficios en diferentes aspectos de la cooperación. Yo creo que sí hay un beneficio en la expectativa de inversión. La inversión extranjera en México ha aumentado desde que el presidente López Obrador está en el cargo, digamos que constantemente. Aquí hay una diferencia con lo que dice Carlos. No es el clima de inversión de México el que está causando que ciertos empresarios mexicanos inviertan menos, porque los extranjeros invierten igual y más. Hay un pequeño grupo, los que valen más en el PIB, que dicen sí vamos a invertir, no dicen cuándo, y por castigar al presidente de México, castigan a la nación. Que va a ser interesante, por cierto, ahorita que apuntaba a las empresas, si el tema energético surge en esta cumbre de las empresas, algunas hemos visto las canadienses, pero también estadounidenses, que no les han gustado algunos de los cambios en la política energética. Pero Paula, a ver, cuéntanos, aquí ya tenemos por lo pronto dos miradas, la de Carlos que dice, pues mira, si no hay notas, si no hay escándalo, le fue bien a México, la de Gibran que dice, si es una oportunidad para que cada quien saque algo de provecho, tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador. ¿Tú qué esperas de este encuentro? A ver, yo coincido en parte y en parte. Coincido en que no había, o sea, a mí la verdad citando un clásico, pero qué necesidad de ir en estos momentos. O sea, también coincido en que es normal que se reúnan incluso en periodos electorales. Se han reunido muchísimos presidentes mexicanos con muchísimos presidentes en procesos de reelección en Estados Unidos. Me parece que, pues sí, es una relación que por más que no sea muy complicada, es una relación que no debemos descuidar. Y pues, pero lo que me llama mucho la atención es el desconocimiento que tenemos respecto de la agenda. O sea, hay muchísimos temas, efectivamente, hay muchísimos temas que se pueden tratar. Sí. Que Gibran denuncia muy bien y yo podría poner otros sobre la mesa, ¿no? O sea, temas de narcotráfico, Claro. temas de migración, o sea, creo que Trump, uno de los temas donde más nos ha fijado agenda es el tema de migración. Y pues es una buena oportunidad para sacarlo, y más ahorita a partir de la política que sacaron ayer de que todos los estudiantes de todos los demás países, dado que los cursos van a ser en línea por la pandemia, se tienen que regresar a su casa, ¿no? Oye, y te agrego, Paula, las fotos del presidente Trump con el muro, como generar un ambiente que no es precisamente el de mayor bienvenida, ¿no? No, y 17,000 estudiantes que van a tener que regresarse a México después de que, pues, no, o sea, una oportunidad de estudiar no solo es una oportunidad de estudiar en el extranjero porque estás en una universidad X, ¿no? Es también una oportunidad de vida. Claro. Creo que hay muchos temas y ahí sí yo tengo mucha confianza en, pues, a quién llevó del gabinete, ¿no? En específico a Marcelo, que Marcelo es muy bueno sacando esos temas. Ahora, lo que me llama la atención es que desconocemos
más allá de que van a ir a firmar el tratado, que es un acto protocolario, desconocemos en realidad de qué se puede tratar. Y entonces no coincido tanto con Carlos en que lo mejor que puede ser es irrelevante. Creo que puede terminar siendo un chispazo de brillantez. A mí lo que me genera mucho nervio es la incertidumbre en la cual estamos ¿Qué tendría que pasar para que vieras ese chispazo? Pues yo creo que tendría que pasar el que ya que estuvieran ahí se pusieran los temas sensibles sobre la mesa. O sea, a mí eso es lo que me gustaría ver. Ya. A ver, Gibran, retomo un poco esto que dice Paula. El tema migratorio, ¿cómo lo ves? Porque además ya hay voces que empiezan a señalar que está creciendo ya la migración de México a Estados Unidos, que es un fenómeno que ocurre cuando hay crisis económica y que puede ser un nuevo motivo de tensión, ya no solamente por la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos como país de tránsito, sino de México como expulsor, que puede ser un foco de tensión. Y un Donald Trump, insisto, tomándose fotos en el muro 2 días antes de la visita. ¿Cómo verías o cómo crees que debería gestionar el gobierno mexicano ese tema si es que surge durante esta visita? Sí, yo creo que el gobierno mexicano es el que tendría que ponerlo sobre la mesa, sí, anteponiendo el interés nacional, digamos que antes de erigirse en un abogado de los derechos de los migrantes de todo el mundo, como había intentado al principio el presidente López Obrador, y lo que me acuerdo muy bien en ese debate, decía Carlos, había generado un efecto llamada y por lo tanto el incremento masivo de la migración que atravesaba por México y que llegaba a los Estados Unidos. Creo que un planteamiento así, digamos, más de una agenda bilateral que abogando por los derechos de todos los migrantes del mundo podría transitar más fácilmente y tener menos dificultades. Sí es el tema, sin duda, en el que se nos ha marcado más agenda y creo que también el hecho de haber asumido la limitación estructural que había ahí en la relación es lo que permitió de alguna manera que se avanzara en otros. Entonces es, como lo han dicho varios analistas, es ahí un asunto muy complicado, es ir caminando en el filo de la navaja y depende, eso sí creo, de la habilidad política de López Obrador y no creo que vaya a comprometer ninguno de los dos nada en el discurso. Sí se puede abrir, puede orientar la discusión en otro sentido, pero yo no esperaría mucho ahí. Creo que hay otros aspectos en los que se ha avanzado de los mismos más delicados en la relación bilateral y que creo que es a donde está apostando la Cancillería, la mayoría de sus canicas. Yo incluiría dos o destacaría dos. Sí. El acuerdo que se hizo de inversión inclusiva y las políticas de control del tráfico de armas. Es donde creo que podría haber una confluencia mayor sin arriesgar el discurso, sin meternos en la coyuntura de los Estados Unidos, arriesgándonos a que ahí sí, como decía Carlos, le hagan una grosería al presidente de México o un desplante. Bueno, y yo diría ahí, si el gobierno mexicano regresa con algún tipo de acuerdo en el tema de armas, sería una de las cosas que sin duda podría presumir. Ahora, ¿cómo ves, Carlos, y quisiera conocer tu opinión, de los costos, no en lo inmediato? Aquí ustedes han advertido de los posibles riesgos de un desaire, una provocación, pues muy Trump, como lo hemos visto en otros momentos, pero hay otros efectos, que es el de la elección de noviembre y la posibilidad, hoy, según las encuestas, ya sabemos que con Trump nunca hay que darlo por muerto, pero la posibilidad de que ganen los demócratas en la elección y que la lectura de esta visita pues tenga un sentido distinto, un sentido de alianza pues, con el que termina perdiendo. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que en efecto es importante lo que estás diciendo porque ese es el contexto fundamental de la visita, el proceso de la elección presidencial en Estados Unidos. Me parece que creer que López Obrador puede llegar con esta suerte de pergamino lleno de temas y demandas y asuntos, pues es, como se dice en inglés, wishful thinking, porque en realidad para Trump lo importante de la visita tiene que ver fundamentalmente con las elecciones. No es, y esto me parece muy importante atajarlo, porque he escuchado esta opinión muchas veces y me parece francamente absurda, utilizar a López Obrador para tratar de influir en el electorado hispano. Dudo muchísimo que el electorado hispano vea una foto
de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador y diga, no, entonces ya voy a votar por Trump. Eso me parece es una caricaturización de los electores hispanos como si fueran francamente idiotas. No creo que vaya por ahí. Yo creo que los destinatarios de las imágenes, que es lo más importante a final de cuentas en este tipo de visitas, los destinatarios de las imágenes son las propias bases políticas de Trump, con quienes Trump de alguna manera va a utilizar al presidente López Obrador como escenografía o como utilería para decir, ¿se acuerdan que les dije que iba a construir un muro en la frontera? Pues se está construyendo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a detener la migración? Pues ahí están no sé cuántos efectivos. Y el nuevo acuerdo comercial, de la Guardia Nacional deteniendo a los migrantes centroamericanos. Aquí está el acuerdo comercial renegociado. Yo creo que ese es fundamentalmente lo que Donald Trump va a intentar. Ahora, es muy importante tu pregunta, porque todo indica, o como dices, con las salvedades y las reservas de la incertidumbre propia del proceso electoral y más de Donald Trump, todo indica que Donald Trump la tiene muy cuesta arriba para reelegirse y en este momento lo más probable es que gane Biden. Yo tampoco creo, y aquí me parece importante atajarlo, yo no creo que Biden, si gana, se va a vengar del presidente mexicano. Creo que Biden es un político profesional, pero digamos que sí me parece que va a crear un poco de mala sangre, sobre todo porque existe el antecedente de 2012, cuando Biden vino a México y se cuidaron las formas a un nivel de detalle increíble para evitar cualquier posibilidad de que la visita fuera susceptible de ser interpretada como que Biden estaba apoyando a algún candidato. Yo creo que en este caso el gobierno mexicano no cuidó esos detalles, no buscó una reunión con Biden, no buscó una reunión con los demócratas. Ojo, esto es muy importante. Si el acuerdo salió al final, fue por el último empujón que le dieron los demócratas en el Congreso. Entonces, hubiera sido perfectamente razonable buscar una reunión con los jefes de la bancada demócrata en el Congreso, porque se supone que íbamos a agradecer el TEMEC, y el TEMEC no es nada más Donald Trump. No, pues también el Congreso, son los claro. demócratas. Entonces, creo que ahí también se descuidó no solamente el flanco de los demócratas, sino también el flanco de toda esta constelación de interlocutores y aliados naturales que tiene México en Estados Unidos, no solamente porque quieran mucho a México, sino porque también tienen intereses acá. Claro. En ese sentido, creo que sí puede generar un costo de largo plazo esta suerte de monopolio que México le ha otorgado a Donald Trump, en términos casi de convertirse él en sinónimo. Si tienes una buena relación con Trump, tienes una buena relación con Estados Unidos. Ya. Son dos cosas distintas. Creo que el gobierno mexicano tiene que cuidar ambas. Efectivamente, es impensable e indeseable que el presidente de México se pelee con Donald Trump, pero creo que también es indeseable que el presidente de México se concentre solamente en Donald Trump, en desdoro de todos estos otros aliados que son y van a ser, sobre todo a partir de noviembre, claro, mucho más importantes para la relación bilateral. Y que de facto ya lo son en términos, por ejemplo, de la agenda que empujaron en el acuerdo, ¿no? Todo el tema laboral, entre otros, que fue producto de la presión demócrata. Paula. Sí. Pues yo coincido con Carlos en el tema de que es una agenda muy cortita, o sea, es una agenda a la que le faltaron reuniones, le faltaron invitados, no solo de los demócratas, no solo, creo que también podría haber sido, dado que se trata de la primera vez que Andrés Manuel sale del país, creo que también podría haber sido una visita a los connacionales. O sea, creo que también ahí se desaprovechó la oportunidad de ver a los migrantes mexicanos allá. O sea, incluso si coincido en que hay demasiada centralidad en la reunión con Trump, pero también creo que hay demasiada centralidad en la reunión que esté centrada únicamente en el tema del TEMEC. O sea, creo que si nuestro presidente decidió que por política iba a salir poco, pues por lo menos la vez que ya salió, que además salió en un momento en el que era bastante poco intuitivo salir, pues por lo menos podría haber aprovechado para hacer una agenda muchísimo más rica en temas y también en personajes, ¿no? Claro. O sea, creo que hay muchos faltantes. Y la otra cosa ahí que también es, bueno, a mí me llama, no me gusta, me llama la atención, es a quiénes llevó de acompañantes, ¿no? O sea, creo que o sea, a su consejo empresarial, que de verdad sí deja muchísimo que desear, ¿no? Deja muchísimo que desear y deja muchísimo que desear que esa sea la cara de empresarios que le vayamos a presentar a otros países, ¿no? Gibran, sí.
sobre Sí, esto, sobre este asunto de los efectos o los posibles costos dependiendo de la elección de noviembre. ¿Tú ves riesgo ahí? No, yo ahí en realidad coincido con Carlos. Biden es un político profesional y además de eso es un político que ya ha interactuado con López Obrador con muy buena química en el pasado. No creo que se anden fijando en estas cosas ni Biden ni los demócratas y no creo que el significado político de la visita pueda ser usado electoralmente, como se decía, para atraer al voto hispano como si López Obrador fuera un caudillo Claro. de América toda. Hay muchas cosas que se pudieron hacer, desde luego, pero me parece que por un lado se critica que vaya López Obrador en un tiempo de campaña electoral, y por otro lado se sugiere que se pudo haber hecho muchas más cosas, como ir con los demócratas, con los connacionales, con legisladores, es decir, tocar muchos más espacios políticos que van a ser delicados en este contexto. No, se trata de una visita de un jefe de Estado a otro jefe de Estado que el presidente López Obrador ya había anunciado desde hace varias semanas, y en el marco de acciones de cooperación muy concretas, como los ventiladores, como el recorte de la producción de crudo por parte de Estados Unidos, y digamos todo el reencauzamiento que tuvo la relación después de que se impidió esta crisis de la guerra arancelaria cuando Marcelo Ebrard se fue a sudar sangre a Washington. Creo que tenemos entonces una normalidad política en esa relación que estamos ignorando por el carácter de los presidentes, pero eso es lo primero que hay que rescatar. Lo segundo, que el presidente López Obrador ha sido capaz de defender dignamente los intereses nacionales, no solo en lo de los ventiladores, en el asunto de la producción petrolera, sino también en otras cosas como el programa de control de armas. Creo también, finalmente, que la visita puede tener efectos muy buenos si se concretan los acuerdos que Relaciones Exteriores ha estado gestionando para la inversión inclusiva. Ese es el escenario que hay. Creo que estamos haciendo mucho alboroto para diplomacia que es básicamente normal entre nuestros países. Bueno, pues va a ser muy interesante porque todo lo que hemos dicho aquí es la perspectiva, pero hasta que no estén allá y hasta que no veamos los planes de Trump, que sabemos siempre, evidentemente esperamos que los acuerdos se respeten, se hayan construido y que sea positiva en términos de la imagen de los dos y no, como decía Carlos, que se termine aprovechando electoralmente, que por supuesto que se va a utilizar, pero no con cargo a la imagen del gobierno mexicano. Pues eso lo veremos el día de mañana. Gibran, gracias, como siempre. Gracias, Mario. Paula, gracias. Gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Buenas noches.